Cuando te despiertas, buscas a Dios orando. Entonces, incluso cuando duermas, podrás conectarte con Él. Existe un arma secreta que puede protegerte de los ataques del diablo y acercarte al abrazo de Dios. Esta arma no es algo fuera de su alcance como el martillo de Thor o el escudo del Capitán América. Es algo muy cercano y fácil de encontrar. Está justo en tu casa o tal vez incluso junto a ti, pero no sabes cómo usarlo de manera efectiva. Es el rosario. Este video revelará 5 impactantes razones por las que debes guardar el rosario debajo de tu almohada todas las noches. Comenta amén y Dios te bendecirá y protegerá tu sueño esta noche. Todo el poder proviene del rosario. El rosario no es solo una oración, es un regalo del cielo. Poner el rosario debajo de la almohada es una acción sencilla, pero puede transformar tu vida espiritual y brindarte paz y protección durante el sueño. A lo largo de su vida, San Padre Pío siempre vivió una vida de dedicación. Cuando te despiertas, buscas a Dios orando. Entonces, incluso cuando duermas, podrás conectarte con Él. Existe un arma secreta que puede protegerte de los ataques del diablo y acercarte al abrazo de Dios. Esta arma no es algo fuera de su alcance como el martillo de Thor o el escudo del Capitán América. Es algo muy cercano y fácil de encontrar. Está justo en tu casa o tal vez incluso junto a ti, pero no sabes cómo usarlo de manera efectiva. Es el rosario. Este video revelará 5 impactantes razones por las que debes guardar el rosario debajo de tu almohada todas las noches. Comenta amén y Dios te bendecirá y protegerá tu sueño esta noche. Todo el poder proviene del rosario. El rosario no es solo una oración, es un regalo del cielo. Poner el rosario debajo de la almohada es una acción sencilla, pero puede transformar tu vida espiritual y brindarte paz y protección durante el sueño. A lo largo de su vida, San Padre Pío siempre vivió una vida de dedicación. Además de realizar diligentemente misa, orar y reconciliarse con Dios, también se conectaba con Dios a través de un hábito mantenido desde hace milenios, que es el de guardar un rosario, aunque sea pequeño, debajo de la almohada. El Padre Pío nos dijo que si hacemos lo que siempre hemos hecho, lo que hicieron nuestros padres antes que nosotros, no podemos equivocarnos. Satanás quiere destruir esta oración, pero nunca lo logrará. El rosario es la oración de quienes triunfan sobre todo y sobre todos. Fue Nuestra Señora quien nos enseñó esta oración, así como fue Jesús quien nos enseñó el Padre Nuestro. El rosario era la oración favorita del Padre Pío. Lo rezó muchas veces al día, década tras década. Siempre llevaba un rosario enrollado en la mano o en el brazo, como si fuera una joya o un escudo. Tenía otros rosarios debajo de la almohada y sobre la mesa de noche. Llamó al rosario su arma. Años antes había tomado la resolución de rezar diariamente no menos de 5 rosarios completos sobre el rosario. La misma Nuestra Señora le dijo al Padre Pío, con esta arma vencerás. Convencido del poder del rosario, el Padre Pío siempre lo tuvo en sus manos. Cuando se acercaba su muerte recomendó el rosario a sus hijos espirituales diciéndoles, amad a Nuestra Señora y hacedla amada, recitad siempre el rosario. El Padre Pío siempre llevaba el rosario alrededor del brazo por la noche. Unos días antes de su muerte, al acostarse el Padre Pío, dijo a los frailes que estaban en su habitación, dadme mi arma. Y los frailes, sorprendidos y curiosos, le preguntaron dónde está el arma. No podemos ver nada. El Padre Pío respondió, es mi hábito, que acabas de colgar después de haber revisado los bolsillos de su hábito religioso. Los frailes le dijeron, Padre, no hay ningún arma en su hábito. Solo allí podemos encontrar su rosario. El Padre Pío dijo inmediatamente, ¿y no es esta un arma, la verdadera arma? El Padre Pío instruyó a sus hijos espirituales, en todo el tiempo libre que tengan, una vez terminados sus deberes de Estado, deben arrodillarse y rezar el rosario. Rezar el rosario ante el Santísimo Sacramento o ante un crucifijo después de la gloria, decir Jesús, te amo y me arrepiento por haberte ofendido. Cuando te canses de rezar el rosario, descansa un poco y luego reinicia de nuevo. Dijo una persona cercana al Padre Pío, siempre lo veíamos con el rosario en la mano en el convento, en los pasillos, en las escaleras, en la sacristía, en la iglesia, incluso en el breve intervalo de ida y vuelta del confesionario.
Cuando al final ya no nos habló, le contamos lo que pensábamos, le pedimos ayuda y lo único que hizo fue mostrarnos el rosario. Siempre los beneficios de poner el rosario debajo de la almohada. Como recomienda San Padre Pío, todos debemos poner el rosario debajo de la almohada al ir a dormir. La primera razón es que el rosario debajo de la almohada sirve como ancla espiritual en medio de las tormentas de la vida. En las tranquilas horas de la noche, nuestras almas se vuelven más vulnerables y sensibles que nunca. Es durante estos tiempos que el diablo puede atacar fácilmente nuestra mente y necesitamos la presencia tangible del rosario para recordarnos la promesa de la protección divina. El rosario te mantendrá conectado a tierra, evitará distracciones y te brindará la protección más firme. La segunda razón por la que necesitamos mantener el rosario debajo de la almohada es que nos ayuda a recordarnos constantemente la importancia vital de la oración en nuestra vida diaria. Antes de quedarte dormido y justo después de despertarte, tocar el rosario como último y primer acto del día es el momento en el que te encomiendas a Dios. El tiempo de dialogar con Dios y la Virgen. Gracias a Dios por protegernos durante un largo día. Pídele que nos mantenga a salvo mientras dormimos y ora por un nuevo día lleno de gracia. En tercer lugar, el rosario bajo nuestra almohada es un poderoso símbolo de nuestra confianza en la amorosa intercesión de la Virgen María. Nos confiamos a su protección materna durante el sueño. María es nuestra Madre en el cielo y, como tal, es una poderosa amiga y defensora espiritual. En otras palabras, el rosario es una forma de conectarnos con María y pedirle guía, consuelo y protección. No es solo una oración para nosotros, sino para todos los que buscan una relación más profunda con Dios. Al repetir el Ave María y contemplar los misterios, nos acercamos a Dios y a los demás, uniendo nuestras oraciones con las de millones de personas que han rezado el rosario a lo largo de la historia. La cuarta razón es que poner el rosario debajo de la almohada es un recordatorio constante del poder transformador de la fe. Cada vez que encontramos el rosario al despertar, somos invitados a renovar nuestro compromiso con Dios. El rosario puede ser una manera de profundizar tu relación con Dios y crecer en intimidad con Jesús y María. Puede ser una forma de invitarlos a tu vida y pedirles orientación y ayuda en tus luchas diarias. También puede ayudarte a cultivar virtudes importantes como la paciencia, la fe, la resistencia y la humildad. Ya sea que esté luchando con una situación difícil, buscando guía y sabiduría, o simplemente quiera profundizar su fe, el rosario es una herramienta poderosa que le ayuda a mejorar su crecimiento y transformación espiritual. Es un recordatorio de que nunca estamos solos y que Dios y María están siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en nuestro camino de fe. Quinto, poner el rosario debajo de la almohada es tener tranquilidad, protección en la batalla espiritual contra los ataques del diablo. Saber que tenemos el rosario a nuestro lado por la noche es como estar envueltos en un escudo de protección contra los ataques nocturnos del maligno. A veces nos despertamos de madrugada sin poder descansar mientras las preocupaciones y pensamientos dolorosos se multiplican. Estos momentos a menudo surgen de un ataque del maligno que busca perturbar nuestra paz interior durante el momento en que es más poderoso debido a la disminución de la presencia de la oración a nuestro alrededor. Es precisamente en este momento que Dios nos llama a orar para llenar el vacío que deja la falta de oración. El rosario debajo de la almohada se convierte entonces en un faro de luz en la oscuridad de la noche. Cada mañana, cuando nos despertamos y sentimos el rosario a nuestro alcance, nos sentimos impulsados a dedicar los primeros momentos de nuestro día a agradecer a Dios y a Nuestra Señora. En esencia, colocar el rosario debajo de la almohada es más que una práctica devocional. Es un acto de confianza, entrega y búsqueda de paz y protección en la batalla espiritual contra el mal. Al orar diariamente por cada misterio del Santo Rosario, reflexionamos sobre un evento diferente en la vida de Jesucristo y la Virgen María, especialmente cuando oramos con sinceridad y un corazón abierto. Al hacerlo, crecemos en nuestra comprensión de nuestra fe y llegamos a conocer a Jesús y María más íntimamente. También puede ayudarnos a superar desafíos difíciles en nuestras vidas. Los rezos del Santo Rosario nos enseñan virtudes importantes como la humildad, la perseverancia, la resistencia y la fe. Rezar el rosario también puede llevarnos a una apreciación más profunda de la Santa Misa y los sacramentos. Es una hermosa oración que puede traernos paz, esperanza y alegría.
Antes de caer dulcemente en un sueño profundo, pon tu mano sobre el rosario, tu almohada. Como un niño pequeño que necesitaría un sonajero al que sujetar o un osito de peluche al que abrazar. Cuando pones tu rosario debajo de la almohada todas las noches, es un dolor de cabeza para el enemigo. Cuando usas tu rosario, Satanás colapsa. Cuando te ve rezando el rosario, desaparece. Vamos a rezar el rosario cada vez para mantenerlo apagado. Quizás cuando intentes reenviar este mensaje, algo intente desanimarte. Pero aún así reenvíelo. Compruebe más adelante cómo actúa el Espíritu Santo. Además, de esta manera colaboráis a acelerar el triunfo de la Virgen María. Quédate con nosotros, María. En el camino, guía cada paso que damos. Guíanos a Jesús, tu amado Hijo. Ven con nosotros, María. Vengan a orar, a tener esperanza y no se preocupen. Lo que más nos enfatizó el Padre Pío es rezar diligentemente el rosario. El amor del Padre Pío por la oración abarcó toda su vida. Cuando alguien le preguntó cómo podía rezar tantos rosarios cada día, respondió: el Señor me lo pide. Él no te pide lo mismo. Una vez, cuando estaba enfermo, le confió a su superior: lo que más me hacía sufrir era no poder decir ni un Ave María. Al final de cada día, el Padre Pío y sus compañeros capuchinos se reunían en la iglesia para las oraciones vespertinas. Después del rosario se rezaba la oración de San Alfonso de Lagurí, la visita a Jesús sacramentado y la visita a la Santísima Virgen. A menudo, la voz del Padre Pío era quebrada por sollozos mientras recitaba las hermosas oraciones a Jesús y María. Siguió la novena al Sagrado Corazón de Jesús y se rezó por las intenciones de todos los que habían solicitado oraciones. Después de las oraciones de la tarde, los miembros de la comunidad capuchina fueron a cenar al refectorio. El Padre Pío, que solo hacía una comida al día al mediodía, se quedó en la iglesia para orar. Cuando el Padre Pío finalmente se retiraba a su celda por la noche, uno o dos de los capuchinos solían pasar para darle las buenas noches. Siempre recitaban juntos un Ave María antes de partir. El Padre Pío tenía un rosario sobre la mesa junto a su cama y otro debajo de la almohada, siempre cerca y listo para usar. Una noche, el Padre Carmelo se detuvo para visitar al Padre Pío en su celda. El Padre Pío le dijo al Padre Carmelo que iba a rezar varios rosarios más y luego irse a la cama. ¿Cuántos rosarios has rezado hoy?, preguntó el Padre Carmelo. Como el Padre Carmelo era su superior, el Padre Pío se sintió obligado a responder. He rezado 34 rosarios hoy, dijo el Padre Pío. El mes favorito del Padre Pío era el mes de mayo porque es el mes que tradicionalmente se dedica a María. Qué apropiado que el Padre Pío naciera el 25 de mayo, durante el mes en que María es honrada en toda la iglesia. Decía que mayo era el mes más hermoso de todos porque recuerda la ternura y la belleza de María. En carta al Padre Agostino, Padre Pío: para mí el mes de mayo es un mes de gracias. Pobre y querida madre, cuánto me amas. Lo observé una vez más al amanecer de este hermoso mes. Qué cuidado tuvo al acompañarme al altar esta mañana. Me parecía que ella no tenía nada más en que pensar excepto en mí mismo mientras llenaba todo mi corazón con sentimientos de santo amor. Al Padre Pío le encantaba decir misa en el altar de la Santísima Virgen María. Y la misa de la Inmaculada Concepción fue la misa que celebró con mayor frecuencia a una hija espiritual que le pedía un pensamiento sobre la Virgen. Dijo: hija mía, te basta saber que María es la Madre de Jesús. Ella nos ama tanto que se ofreció a Dios Padre, su único Hijo natural, para salvar a sus hijos adoptivos. Ella es un tesoro grande e inestimable que encierra en sí un tesoro infinito, el Hijo de Dios. El Padre Pío tenía una tierna devoción por Nuestra Señora de Pompeya y rezó la novena a Nuestra Señora de Pompeya durante toda su vida. Un hermoso santuario dedicado a Nuestra Señora de Pompeya se encuentra en el sur de Italia, cerca de la antigua ciudad de Pompeya. El santuario fue fundado por el gran amigo de Dios, el beato Bartolo Longo. Después de una dramática conversión a su fe, Bartolo se convirtió en dominico de tercera orden y tomó el nombre religioso Fratel Rosario en honor al Rosario. Dedicó el resto de su vida a difundir la devoción a la Virgen María. En una ocasión, a Bartolo le regalaron un cuadro de la Virgen.
La pintura estaba en muy malas condiciones, ya que con el paso de los años se había manchado y roto en algunos lugares. Bartolo decidió restaurar el cuadro. Quería construir un altar en la iglesia parroquial y colocar encima el cuadro de la Virgen. Pidió permiso al obispo. El obispo le dijo a Bartolo que lo que se necesitaba mucho más que un altar era una iglesia más grande. Pidió la ayuda de Bartolo y aceptó hacer todo lo posible para ayudar al obispo. Después de mucho trabajo, Bartolo completó el proyecto de construcción. Hizo restaurar el cuadro de la Virgen a su belleza original. En la pintura estaban incrustadas joyas, así como una corona que se colocó sobre la Virgen. La imagen fue colocada en un altar especial en la nueva iglesia. Bartolo se dio cuenta de que había algo completamente único en el cuadro, algo que, según dijo, impresionaba el alma. Y era verdad. Los visitantes del nuevo santuario, al ver la imagen de Nuestra Señora del Rosario, se arrodillaron y comenzaron a orar. La pintura llegó a ser conocida como la Virgen de Pompeya. Pronto se reportaron curas y favores por parte de quienes rezaban ante el cuadro. Uno de los primeros milagros de los que se informó fue la curación completa de la propia madre de Bartolo, que se encontraba en su lecho de muerte. Bartolo decidió documentar los favores que se iban recibiendo y al poco tiempo había registrado más de 900 milagros. Bartolo también compuso una novena a la Virgen de Pompeya, que tuvo amplia circulación. A medida que se corrió la voz, más y más personas tuvieron el deseo de visitar el santuario de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Pompeya, y se convirtió en el destino de miles. Bartolo Longo fue beatificado el 26 de octubre de 1980 por el Papa Juan Pablo II, quien llamó a Bartolo Apóstol del Rosario. El Papa Juan Pablo II había visitado el santuario de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Pompeya un año antes de declarar beato a Bartolo. El Santo Padre regresó al santuario en 2003 para orar por la paz mundial. Más de 4 millones de personas visitan el santuario cada año. El Padre Pío hizo varias peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Pompeya cuando tenía 14 años. Viajó hasta allí con 7 de sus compañeros y su profesor, Ángelo Cacabo. También realizó varias visitas al santuario después de su ordenación sacerdotal. Tenía una gran admiración por Bartolo Longo, y en una ocasión le envió una estampa en la que escribió en el reverso: para Bartolo Longo, que María te mire siempre con mirada maternal y te consuele en tus aflicciones. Bartolo una vez le escribió una carta al Padre Pío pidiéndole consejos sobre un asunto personal, y el Padre Pío le respondió ofreciéndole su consejo espiritual. A lo largo de su vida, el Padre Pío hizo innumerables novenas a Nuestra Señora de Pompeya. Cuando necesitaba una gracia especial para sí mismo o para otra persona, frecuentemente pedía a la gente que rezara a Nuestra Señora de Pompeya por sus intenciones. Le escribió a su hija espiritual, Rafelina: quisiera preguntarle si no es inconveniente que me haga el favor de hacer 3 novenas consecutivas a la Virgen de Pompeya por una gracia que me será obtenida de su hijo, gracia que significará mucho para cierta alma. Fue la Virgen María quien acudió en ayuda del Padre Pío y lo asistió en las muchas pruebas de su vida, incluidas las ocasiones en que fue atacado y atormentado por el diablo. Una noche de 1964, el superior del monasterio fue despertado por un ruido terrible proveniente de la celda del Padre Pío. Cuando corrió a ver qué había pasado, encontró al Padre Pío tirado en el suelo. Sangraba por un corte en el lado derecho de la cara, encima de la ceja. Tenía la cara hinchada y tenía círculos negros debajo de los ojos, como si le hubieran dado un puñetazo. Se observaron hematomas en sus hombros. Debajo de su cabeza había una almohada. Cuando el superior preguntó al Padre Pío qué había pasado, él dijo que el diablo había entrado en su celda y lo había atacado. El superior le preguntó quién le había puesto la almohada bajo la cabeza y él respondió: la Virgen. Lo tomó de su sillón y lo colocó debajo de su cabeza. El Padre Pío y su Virgen. El Padre Pío alimentó su amor por la Madre de Jesús. Desde niño iba a la iglesia de Pietrelcina para saludar y rezar a Nuestra Señora de las Gracias. Siempre mantuvo un pequeño cuadro de esta Virgen colgado en la pared de su celda. Él la miraba con gratitud antes de comer sus escasas comidas, antes de ir a descansar.
Y cada vez que regresaba a su celda, cansado y fatigado después de escuchar confesiones, debía mirar a su pequeña madre con inmensa ternura antes de cerrar los ojos en la muerte. El amor del Padre Pío por la Virgen era el de un amigo que tiene fe, que cree y espera. No era solo una piedad sentimental expresada en hermosas frases, suspiros y sollozos. Su amor por la Madre de Dios era el resultado de una constante meditación que se había convertido en su forma de vida. El Padre Pío contempló a María dentro del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Al estar cerca de ella, se sentía más cerca de Jesús. El 6 de mayo de 1913, el Padre Pío escribió al Padre Agostino de San Marcos que esta tierna Madre, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, me ha castigado de la manera más exaltada derramando tantas gracias en mi corazón que cuando estoy en su presencia, o en la de Jesús, me veo obligado a exclamar, ¿dónde estoy? ¿Quién está cerca de mí? Estoy todo en llamas. Me siento atado y atado al sol. Por medio de su madre. Su amor se convirtió en una oración interminable, ardiente y fiel. ¿Quién podría contar los rosarios que recitó a lo largo de su maravillosa vida? Era el fraile del rosario. Lo llevaba siempre en la mano o en